Viajamos al pasado para recorrer los acontecimientos más importantes. Bienvenidos a Paseo por la Historia. Galileo nació en Pisa, Italia en 1564. Su padre, Vincenzo Galilei, era un compositor de música aficionado a las matemáticas. Galileo estudió medicina en las universidades de Florencia, Pisa y Padua. Recibió una sólida formación matemática y se interesó por los problemas físicos, llegando a formular la ley del péndulo. El prestigio ganado por sus descubrimientos le valió el nombramiento como profesor de matemática. Galileo cuestionó la concepción que la física aristotélica tenía acerca del movimiento de caída libre. Según Galileo, la aceleración de la gravedad es idéntica para todos los cuerpos. Y respaldó sus afirmaciones con experimentos. Conocía la teoría heliocéntrica de Copérnico y la compartía, pero no la defendía públicamente pues sabía que las autoridades eclesiásticas y científicas sostenían la teoría geocéntrica, tolemaica. Viviendo en Venecia, contrajo matrimonio con Marina Gamba, en 1599, con quien tuvo 3 hijos. Cuando tomó conocimiento, en 1609, de la invención de lentes ópticas por parte de científicos holandeses, concibió el proyecto de aplicar esta tecnología para optimizar la observación de las estrellas y él mismo lo llevó a la práctica construyendo un telescopio. Dice el propio Galileo. Primero que todo, vi la luna tan cerca como si estuviese apenas a una distancia de 2 semidiámetros de la Tierra. Después de la luna, observé frecuentemente otros cuerpos celestes, tanto estrellas fijas como planetas, con increíble deleite. Seguro de que la superficie de la luna no es perfectamente lisa, libre de desigualdades y exactamente esférica, sino que está llena de desigualdades, huecos y protuberancias, así como la superficie de la Tierra, la cual está alterada por todas partes con elevadas montañas y profundos valles. Gracias a la utilización del telescopio pudo descubrir que la superficie de la Luna no era lisa y uniforme, como se creía, sino despareja, con cráteres y montañas. Descubrió, además, que Júpiter tenía satélites que giraban a su alrededor, que el Sol tenía manchas móviles oscuras y que la Vía Láctea estaba formada por un inmenso número de estrellas. Galileo expuso estos descubrimientos en su obra Sidereus Nuncios. Mensajero sideral, 1610. Los nuevos datos aportados por sus observaciones tenían consecuencias revolucionarias. La rugosidad lunar y las manchas solares demostraban que los cuerpos celestes no diferían tanto de la Tierra como se creía entonces. Entraba en crisis la división aristotélica entre un mundo celeste incorruptible y perfecto y un mundo sublunar en el que regía la corrupción y la muerte. Al mismo tiempo, el descubrimiento de los satélites de Júpiter reforzaba la idea de que las mismas leyes regían a todo el universo, ya que el sistema de Júpiter y sus satélites se parecía en mucho al sistema solar tal como lo concebía Copérnico. Siguiendo esta línea de investigación, Galileo intentó demostrar que las leyes que rigen el movimiento de los cuerpos celestes son las mismas que rigen el movimiento de los objetos en la Tierra, tarea que sería completada posteriormente por Newton. Dedujo además, a partir del movimiento de las manchas solares, que el Sol giraba sobre su eje. Y, por otro lado, que la Luna no era por sí misma luminosa sino solo en cuanto reflejaba la luz del Sol. Respaldado por sus observaciones, Galileo comenzó a defender públicamente el heliocentrismo de Copérnico. En 1611 presentó su telescopio ante la corte papal, causando gran impresión. Los más acérrimos defensores de la física aristotélica y de la cosmología de Ptolomeo se opusieron fuertemente a sus afirmaciones. Por su parte, algunos teólogos denunciaron la incompatibilidad entre las teorías de Galileo y las Sagradas Escrituras. Galileo se defendió de estas últimas críticas a través de una carta dirigida a la duquesa de Toscana, Cristina de Lorena, en 1615. En la misma, hacía una clara distinción entre ciencia y religión, declarando a la física y a la astronomía como teológicamente neutras y sosteniendo que el libro de la naturaleza debía ser leído en lenguaje matemático. En 1616 publicó un tratado sobre el flujo y el reflujo del mar, en apoyo de la teoría copernicana. Denunciado ante el Tribunal de la Inquisición, debió defenderse frente al cardenal Roberto Bellarmino, quien prohibió enseñar o sostener la teoría heliocéntrica por considerarla falsa y errónea.
Tras el juicio de 1616, Galileo se vio ante la imposibilidad de continuar con su labor. En lo sucesivo, se dedicó a pulir el nuevo método experimental para la investigación científica. Un decreto de 1620 autorizó la enseñanza del heliocentrismo, siempre y cuando se lo presentara como mera hipótesis. Además, en 1623 fue elegido papa el cardenal Barberini Urbano VIII, un amigo personal suyo. Estos dos hechos lo animaron a reemprender la defensa de la cosmología copernicana. En 1632, Galileo publicó en la ciudad de Florencia, sin cumplir con todos los pasos exigidos para la obtención del imprimatur, su diálogo sobre los dos máximos sistemas del mundo, el tolemaico y el copernicano. En esta obra defendía el heliocentrismo no ya como hipótesis sino como realidad, dejando casi en el ridículo a la física aristotélica, al sistema tolemaico y al lenguaje escolástico. Pero las cosas no habían cambiado tanto como él creía. Volvió a ser citado en Roma para dar cuenta de sus afirmaciones. Corría el año 1633. La congregación del Santo Oficio lo encontró culpable por haber puesto el imprimatur a su obra sin permiso y de contradecir el geocentrismo sostenido por las Sagradas Escrituras y la filosofía. Ante la presión, Galileo se vio obligado a renegar de su heliocentrismo y a declararse partidario de la cosmología clásica. Según el escritor, viajero y crítico Giuseppe Baretti, al retirarse del recinto en el que abjuró de sus teorías, dijo, en referencia a la Tierra: y sin embargo, se mueve. Fue condenado a prisión, pero por su avanzada edad y su debilitada salud se le permitió residir bajo arresto domiciliario en Arcetri, cerca de Florencia. Ya muy anciano, continuó con sus observaciones hasta 1637, año en el que quedó ciego. A pesar de ello, y con la colaboración de sus discípulos Viviani y Torricelli, concluyó y publicó sus trabajos de mecánica en 1638 que incluían una formulación restringida del principio de inercia, la ley de la caída de los cuerpos, el principio de relatividad y el principio de composición de velocidades, el péndulo y el isocronismo. Murió en Arcetri, en 1642. Se ha considerado a Galileo como el padre de la física moderna. Él elaboró y probó toda una metodología nueva para esta ciencia, basada en el enunciado de principios generales, formulados matemáticamente, a partir de una rápida inducción, de los cuales deducía consecuencias que comprobaba experimentalmente. Esta combinación de método hipotético deductivo y experiencia actuó como paradigma para quienes cultivaron esta ciencia después de él. Fue uno de los artífices de la matematicación de la naturaleza. La filosofía está escrita en ese gran libro del universo, que está continuamente abierto ante nosotros para que lo observemos. Pero el libro no puede comprenderse sin que antes aprendamos el lenguaje y el alfabeto en que está compuesto. Está escrito en el lenguaje de las matemáticas y sus caracteres son triángulos, círculos y otras figuras geométricas, sin las cuales es humanamente imposible entender una sola de sus palabras. Sin ese lenguaje, navegamos en un oscuro laberinto.